Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todo el mundo? Mi nombre es Paula Panisi, soy coordinadora de las materias, de los cursos de formación profesional de realización de videojuegos 2D y arte para videojuegos, ¿sí? Me acompaña Nazareno, que debe estar por acá, que es uno de los grandes profes del curso de Acá. realización. Nadie sabe más de programación que él, así que Es un poco mucho, pero bueno. ¡Qué viene presión, Nazareno! viene a cubrirme en esa parte que yo no sé tanto. Bueno, estamos muy contentos de estar acá ambos. Yo sé que muchos vinieron porque les interesan los juegos, ¿no? Más allá de crear juegos, también les interesa jugar, aparte de interesarse en crear, también les interesa ser jugadores. Y si hay algo que a mí me encanta como jugadora es saber cómo se creó un juego, cuál fue la parte técnica, cómo se utilizó el arte, de dónde viene, quiénes lo crearon, ¿no? Así que estuvimos hablando con Nazareno, seleccionamos 4 juegos bastante populares que tienen diferentes mecánicas, diferentes artes y diferentes cosas que podemos mostrar. em, que van a ser el Chasm, el Seasons After Fall, el Gris y por supuesto el Hollow Knight, que muchos seguramente lo conocen porque es súper popular. Pero aparte lo seleccionamos porque por tener un muy buen arte y mucho de qué hablar, podríamos hacer una máster por cada juego, ¿no, Nazareno? Sí, Directamente. eso completamente, sí, sí. Yo hice ahí un resumen muy chiquito de cositas que hablar de cada uno. Ahora vamos a ver, viendo cómo me echamos, porque Sí, obvio, sí, se sí. puede hablar cada mundo es un juego. Cada juego es un mundo, lo dije al revés, pero bueno. También, Cada juego es ambas, un mundo, y bueno, ahí vamos a ver ahora en lo que vamos a empezar a hablar de game design, que justamente el game design es eso, es crear mundos tal eh, cual. ficticios. Mientras Nazareno habla de lo que es el game design, que es súper interesante porque obviamente un juego tiene que ser divertido, pero puede tener dos grandes, puede ser o gameplay driven, que se le dice a los juegos en donde el gameplay es lo más importante del juego, y por ende el hecho de que sea divertido y sus mecánicas es lo más importante. Y por otro lado tenemos los story driven games, que son los que tienen una narrativa muy fuerte, ¿no? Los que van alrededor de esa narrativa. Pero aparte de seleccionar estos 4 juegos que tienen muy buenas mecánicas y muy buen arte, también los seleccionamos porque son juegos que ustedes podrían llegar a realizar en el curso de realización integral, ¿no? Tal vez no en la complejidad de un juego que tardó en hacerse 3 años en crearse, pero todos son o plataformeros o metroidvanias que tienen alguna mecánica, algún gimmick que ustedes podrían llegar a trabajar en el caso de poder hacer el curso de realización integral para videojuegos. Y por supuesto el de arte para videojuegos, segurísimo, porque ahí dibujamos todo lo necesario para hacer un videojuego. Para los que están un poquito confundidos, son dos cursos distintos. Si bien ambos se pueden entremezclar, el curso de realización integral para videojuegos se especializa en crear un juego en Construct y se va a especializar más en la parte de game design y en la parte de programación en Construct. Mientras que el arte para videojuegos no vemos programación, no vemos programas, vemos arte, ¿no? Arte técnico para videojuegos. Obviamente ambos dos se pueden mezclar, ¿no? Después. Así que voy a hacer de cuenta que soy streamer, no lo soy, pero vamos a jugar un poco a eso. Me gustaría compartir pantalla y jugar un poco a esos juegos, mientras Nazareno les explica un poco de la historia, el gameplay, en qué se basaron, de dónde son, etcétera. Y yo después les hago una pequeña incisión del arte. Obviamente no puedo hablar del arte de todos los juegos porque necesitamos una máster para cada uno, pero me gustaría tomar como cosas importantes de cada estilo artístico también, ¿sí? Así que yo voy a compartir acá pantalla. ¿Molesta la música, chicos? ¿Se nos escucha bien la voz? ¿La tapa demasiado? Te escucho a vos, el juego no lo escucho todavía, ¿eh? Ah, bueno, si no se escucha el juego, mejor incluso, porque así no nos estamos. No Listo, se escucha el listo. juego, no se Así no escucha. se. Perfecto. La música está muy linda, pero no sé si es lo No, importante. hoy no tenemos a nadie que sea músico que la pueda analizar. Va, creo que no sos música, yo no soy músico. Sí, no, no. Pau, Es ¿es muy linda. posible que sea porque lo compartiste desde una pestaña? El juego igual no es una pestaña. Igual no importa. La idea era. Quizás mejor, de hecho, mejor Mejor, sí, mejor. perfecto. Sí, así no se tapa. Sí, sí, sí. Bueno, arranquemos por el Perfecto. Chasm.
¿Qué tenemos para hablar del Chasm? Chasm, me traje notitas porque me iba a olvidar de datos como los años y esas cosas quería traer. Pues justo elegimos 4 juegos que son de años muy similares, una seguidilla desde el 2016 hasta el 2018, justamente este es del 2018. Fíjense que igual el juego se ve como un juego vieja escuela, digamos, ¿no? Un pixelar, como un plataformero clásico de la era tipo 16 bits, 32 bits, porque el juego justamente apunta a eso, ¿no? A ser una forma moderna de ver lo que antes jugábamos cuando éramos chicos, o la gente que hizo este juego jugaba cuando era chica, ¿no? Que es una reversión, si se quiere, de los juegos como el Castlevania o el Metroid. De hecho, el género se llama Metroidvania, lo deben conocer bastante, pues se habla mucho del género. Hollow Knight también sigue siendo de ese género. Y bueno, este juego se lanzó en el 2018, es más, yo lo iba siguiendo mucho antes de que salga, porque en esa época estaba estudiando pixel art, entonces todos los juegos que tenían un arte bonito, yo iba siguiendo las cuentas en Twitter, Instagram, en las distintas redes. Entonces iba viendo como el desarrollo, eso es algo muy importante a la hora de hacer un juego, ir compartiendo avances de lo que haces. Y ahí me puse a investigar un poco más y vi que el juego se arrancó en el 2012 y salió en el 2018, o sea, fíjense la cantidad de años que tuvieron que pasar para que el juego se complete. Obviamente supongo que durante todo ese tiempo el juego no estuvo desarrollándose todos los días, es un juego indie, o sea que muchas veces se hace como hobby, en tiempos libres, etc. Y a veces hay complicaciones como falta de dinero, en este caso se financia con un Kickstarter, o sea, la gente contribuyó, hizo donaciones para que el juego salga. ¿Cuántas NASA y personas? Pau, ¿saben que acá están preguntando si saben con qué engine se realizó este juego? Sí, este está hecho en Unity. Creo que los 4 que vamos a ver hoy están hechos en Unity. Yo dormí en no traer alguno hecho en Construct, justamente, pero hay juegos hechos en Construct que son comerciales. O sea, con este mismo juego se podría hacer en Construct. De hecho, hay muchos juegos, después les vamos a mostrar, que son como un poquito similares, ¿no? Que hicieron alumnos, bueno, a ver. Exactamente, hay muchos juegos de la carrera porque justamente el Metroidvania es un género que llama. Es un género que llama, a la gente le gusta, en 2D es como un género que engloba varias dinámicas distintas, ahora vamos a hablar de las dinámicas, entonces siempre llama, a la gente los quiere hacer, y en los cursos los chicos hacen Metroidvanias muy chiquititos, pero los arman. Este estaba hecho en Unity, pero viéndolo así es como, lo que llama la atención es el arte, y el arte no está atado a un motor, entonces lo podríamos aplicar en cualquier motor Y 2D. acá, NASA, te preguntan, ¿vos sabés más o menos cuánta gente colaboró en el No, desarrollo de este juego? claro, gente justo no sé que es un equipo chiquito, por lo que vi es 1 o 2 artistas principales y 2 o 3 programadores principales, o sea que estimemos un promedio de 5 personas, después siempre en el desarrollo de juegos hay cosas como, no sé, la música que es subcontratada o para partes específicas, ¿no? Pero es un equipo chiquito de 4 o 5 personas, por lo menos esos son los nombres que encontré. Obviamente, cuando pasas el jueves de los créditos, ahí ves exactamente toda la gente que ayudó, pero equipo fuerte del núcleo, 4 o 5 personas. Pero, lo que decía, ¿no? Arrancó en 2012, se terminó en 2018. Hacer un juego lleva mucho tiempo, por eso lo que apuntamos a hacer en el curso es que se lleven un pequeño juego, una porcioncita, lo que se conoce como un vertical slice, es como una porción de lo que puede ser un juego más completo, un pequeño demo, una experiencia de 5 minutos con la que ya se puede entender de qué se trata el juego, ¿no? Más o menos como lo que estamos viendo que está jugando ahora Paula, es lo que vamos a lograr. Y de lo que les quería hablar era eso, de las dinámicas, ¿no? De que justamente el Metroidvania combina varias dinámicas, y las dinámicas dentro de todo lo que es game design, que hay varios estudiosos del game design, de hecho en el curso, en la parte que da otro de los profesores, yo doy prototipado, por lo general Galo da la parte de game design. Van a ver algunos libros donde se habla de esto sobre el diseño de videojuegos, qué es el diseño de videojuegos, cómo es que buscamos la diversión o darle diversión a un juego, y
uno de los marcos teóricos que se tiene es que hay 10 dinámicas principales. Yo ahora se las voy a nombrar, más o menos de qué se trata cada una, y ustedes después jueguen, si quieren, en los 4 juegos que vamos a probar, a buscar esas dinámicas. Las dinámicas son cosas comunes a la vida del ser humano que suelen generarnos o satisfacción o algún gusto o que nos gusta hacer, ¿no? En la vida real. Y si algo es lindo o nos gusta en la vida real, muy probablemente se traslade también a un videojuego. Y las 10 dinámicas núcleos en las que se categorizan, esto no son géneros, no lo piensen como géneros, son cosas, acciones específicas. Y las 10 son adquisición territorial, ¿no? Juegos en donde vos siempre tratás de tener un territorio extra, tratar de ganar lugares en donde poder moverte. Piensen en juegos de estrategia, Age of Empires, juegos donde vos vas conquistando y tomando nuevos terrenos. Carrera, hacer algo, no carrera de autos, es hacer algo antes que otro, o antes de que se acabe el tiempo. En este caso no vemos límite de tiempo, entonces este juego no está usando la dinámica de carrera para llamar la atención o para causar entretenimiento. Predicción. La predicción entra más en los juegos de azar, en los juegos donde podés tirar o no un golpe crítico, donde podés adivinar qué es lo que se viene o no. Y en este caso hay un poco de predicción, porque el Chasm justamente es un Metroidvania que lo que tiene de especial es que los niveles se van generando aleatoriamente, o sea, no van a ser siempre iguales. Las habitaciones ahora que está recorriendo Pau, seguramente si arranca otra partida no van a ser exactamente iguales. Entonces, una vez que vos jugás una partida y perdés, en la próxima vas a tener un poco de predicción de puede ser que me encuentre con esto porque ya lo conozco o no. Y si vos le pegás a lo que vas a encontrar, ahí es donde el juego te genera una cierta satisfacción, que es la que como game designer buscamos generarle a nuestros jugadores. Así que este podríamos decir que tiene un poco de predicción. No todos los Metroidvania son así, este justo tiene. Después tenemos la dinámica de comercio, que es intercambiar eh, eh, dinero o algo de valor por otra cosa. Esto no está en todos los juegos. Si el juego tiene tienda, que este no me acuerdo, Pau, ¿tenés Sí, para...? volvés a la ciudad y podés comprar. De hecho, tenés Bien, equipamientos y tenés un inventario con cosas. Así que sí, sí hay. acá hay comercio. Bien, bueno, comercio hay muchísimos juegos, los shop o las tiendas, y bueno, si vamos a juegos más tipo MorPG, juegos online, el comercio es una parte muy importante, es tratar de hacer un trato que me sirva o un negocio que me sirva, ¿no? Cuando logras eso, ¡pum!, estás generando la satisfacción que buscas en el jugador. Y después tenemos, ¿cómo se llama esto? Comprensión espacial, que es cuando vos no tenés un mapa exacto de un lugar, pero empezás a comprender cómo funciona ese mundo. Cuando recordás que yendo una habitación a la derecha y una habitación arriba, hay un ítem, y que vos sabés que si vas una habitación a la derecha o una arriba y lo volvés a la izquierda, por ahí vas a estar en el techo, en la parte superior de la habitación en la que estás actualmente. Es ese razonamiento en el que vos te ubicás, que nada, muchas veces nos pasa, salimos a un lugar nuevo, un barrio nuevo y no nos ubicamos, y otras veces sí, cuando haces el clic de que, ya sé cómo moverme en este barrio. Ahí es donde se genera nuevamente esto que buscamos nosotros, que es generarle esos momentos al jugador de decir, wow, claro, ahí me di cuenta. Y ese es el razonamiento espacial. Ese está en la mayoría de los Metroidvania, son siempre mapas enormes. Eh, para explorar. No así, por ejemplo, no sé, en un Mario Bros, donde el mapa va de izquierda a derecha y donde no hace falta tanto razonamiento espacial. Ahí lo que no hace falta es calcular, no sé, los saltos, por ejemplo. Siguiendo con las dinámicas, nos quedan otras 5, eran una banda. Tenemos construcción y destrucción, estas las digo en conjunto, son 2 y son 2 de las más básicas, ¿no? Como seres humanos nos gusta construir cosas, nos gusta armar, muchos juegos tienen sistemas de armado de cosas, o de creación de personajes, que también está involucrado, y sistemas de destrucción, que juegos donde disparás y destruís, donde golpeás y destruís. Ese es muy, muy, muy común, mucho más común de lo que debería ser, pero bueno, nos gusta romper cosas, es la gracia
de estos juegos. Después tenemos Mírenme a mí supervivencia. rompiendo cada uno de estos farolitos. Sí. Es más, muchas veces rompemos solo porque, o sea, a veces no te dan ítems, pero podés hacerlo, entonces vas y lo haces. Porque en la vida real no podemos. Entonces, en el mundo ficticio del juego, si romper no tiene consecuencias, lo aprovechamos. Después tenemos supervivencia, que esto lo van a encontrar en juegos como Minecraft o todos los survivals que existen ahora, estos mundos donde tenés que cazar, donde tenés que juntar recursos, hacerte una casita para que no te coman, etc. Coleccionismo, que es juntar cosas similares entre sí. Lo van a encontrar mucho en juegos como Pokémon o en juegos que tenés para encontrar reliquias o tesoros o mismo documentos. Vieron que hay muchos juegos donde vas recolectando pedacitos de papel que te cuentan la historia del juego. Bueno, todo eso entra dentro del coleccionismo. Es ir juntando cositas que podemos clasificar. A veces son el núcleo del juego y otras veces son un agregado. En este no sé justamente si tenés un inventario, que el inventario no entra tanto en coleccionismo porque tienen una utilidad de las cosas. El coleccionismo es más juntar por el hecho de juntar. Ese diario, eso sí es coleccionismo. Exacto. Te da historia, pero no te afecta el gameplay. Y por último tenemos la persecución y evasión, que son, juegos de reflejo, juegos donde tenemos que atrapar a otro o juegos donde tenemos que evitar que nos atrapen, ¿no? Si vamos a lo más clásico, es el Pac-Man, primer juego que involucra esta dinámica de perseguir y esquivar. Y bueno, y acá forma parte dentro del combate, ¿no? De esquivar, que no te golpeen, y perseguir justamente para causar el daño, destruir, que es la otra de las dinámicas, y después recolectar y con ese dinero ir y comprar, y ahí activamos la dinámica de comercio. Fíjense que todas estas dinámicas se van relacionando entre sí, no aparecen siempre todas adentro de un juego, pero con estas 10 dinámicas, una vez que ustedes las conocen y las empiezan a encontrar en los juegos, pueden empezar a combinar de distintas formas y armar sus propias ideas de diseño de videojuegos. Corto ahí, no sé si Tal cual, sí. tiraron preguntas, no leí nada. Bueno, si no hay preguntas, a mí lo que me gustaría hablar un poquito de... Acá dice, algunas preguntas se estuvieron haciendo, más que nada sobre, te pasa algunas, nada, si uno se quería iniciar en la programación de videojuegos, con qué convenía iniciarse. Yo les dije que en realidad, les digo lo que contesté yo para que sepan que Sí. esa parte estaba salada. Les dije, bueno, que nosotros utilizamos Construct 2 para iniciarnos porque, digamos, tiene una plataforma muy amigable para el no programador, que es es una plataforma gráfica muy amigable, es de descarga gratuita, entonces pueden ahí chusmear. Les compartí en el chat un link a una máster que dimos el año pasado con David Marchán, en donde les muestra cómo hacer un plataformero con Construct. Así que los que quieran chusmear cómo es Construct, después pueden ir a chusmear esa masterclass, pero es una plataforma muy amigable. Pero después preguntaban también bueno, nosotros también en los de 3D los introducimos al desarrollo de videojuegos con Unity. Pero bueno, estaban preguntando también qué onda con Unreal, qué onda Unity, qué onda, no sé si quieren hacer un repaso por los distintos... Sí, ahí tenemos dentro de lo que es 2D, Construct es de las más conocidas, es una que es exclusiva de 2D y como su única limitante. O sea, dentro del 2D podemos hacer lo que quiera y es muy fácil, muy amigable para aprender. Después tienen Unity y Unreal para lo que es 3D y que tienen mucho más llegada. Ahí lo importante a veces, más que qué puedo hacer en el engine, porque en la mayoría puedo hacer lo mismo, es que tanta información, qué tantos datos, qué tantos cursos encuentro al respecto, qué tanta documentación o qué tanta comunidad, gente a la que le pueda preguntar, che, ¿sabes hacer esto? ¿Sabes resolver esto? Y que te puedan ayudar. Puede haber un engine que sea muy poderoso, pero si no lo usa nadie, es difícil encontrar a alguien que te dé una mano. Y la programación es mucho de eso, de laburar en conjunto. A veces eh, los proyectos finales del curso justamente se hacen en equipo porque salen cosas muchísimo mejores que laburando solo. Pero sí, son esos los principales. Y Godot, que entró hace poco
O sea, se desarrolla hace un montón, pero hace poco como que subió de level y ahora se usa muchísimo más. Son como las 4 las que pueden apuntar a aprender. Ahí va a depender más que nada de gustos de cada uno, con cuál se sienten cómodos. Una vez que aprenden uno, el resto se aprende más fácil, porque las bases de programación son las mismas para... Igual si se están iniciando, sepan que el Construct se lo pueden bajar gratis Ujú. y el Construct 3 inclusive lo pueden, pueden desarrollar algún jueguito online, así que pueden también chusmear un poco como, digo, no tienen ahí problema fácil Sí, sí, para Construct chusmear un 3 lo poquito. abrís en el navegador y te vas a demos, creo que es la sección, y te da un montón, ahora hay como 20, 30 demos de distintos géneros y juegos que haces un clic y ya te muestra cómo está hecho. O sea, es muy fácil empezar a ver por dentro cómo funcionan los juegos en Construct. Muy rápido. Y lo pueden publicar, aparte tienen en niche, o sea, también es como una Ujú. comunidad después cuando lo hacen. Che, y ¿alguno conoce, Ariel estaba preguntando, ¿alguno de ustedes dos conoce el RPG Maker? Yo usé RPG Maker cuando era adolescente, tiene un montón de versiones, obviamente yo usé la de 2003. Está bueno, tiene la limitante de que, bueno, estás como encasillado en mecánicas y dinámicas más referidas al mundo de RPG de consola, ¿no? RPG japonés. Está bueno para arrancar, está bueno para combinarlo con el curso de arte, lo veo ese, porque todo el arte que desarrolles ahí lo puedes aplicar muy rápidamente. RPG Maker es hasta más rápido quizás que Construct, pero más limitado. No puedes hacer un juego de plataformas como este, pero sí puedes hacer un juego con historia y mucho texto y peleas por turnos. O sea, después igual quédense, en la parte de la charla informativa les vamos a estar mostrando Construct, así que después si no, quédense y así van a poder ver también lo que pueden hacer. Sí, así quería nada, que contestáramos las preguntas porque habían Ujú. estado, viste, con ese tema, pero bueno, pasamos a lo siguiente. Bien, yo quiero hablar un poquito del arte del Chasm, ¿no? Porque utiliza un arte que es muy visto en videojuegos y también remite mucho a lo retro, que es el pixel art. Pero cuando Chasm se estaba publicitando particularmente, todo lo que fue la parte visual de, che, jueguen al Chasm, ¿no? Todo lo que sería los banners de Steam, etcétera. En realidad ellos contrataron a un artista, y les muestro, todo lo que es la parte de publicidad del Chasm tiene este estilo de arte, que es un estilo mucho más, vamos a decir, atractivo, normal, nada que ver, ¿no? Con el tema de los sprites. Si bien los sprites son como más clásicos y tienen su encanto, pero para publicitarse decidieron no utilizar el mismo estilo pixel art que, por ejemplo, el Blasphemous podría hacerlo. Acá simplemente trataron de llegar al público con arte más hecho y derecho, ¿no? ¿Y por qué no pudieron hacer este tipo de imágenes promocionales y venderse con pixel art? ¿Por qué el jugador terminó, perdón, el juego terminó teniendo este personaje? Que si bien en realidad es este mismo personaje, es este mismo guerrerito, tiene el pelo parecido, tiene esa armadura, pero en realidad el pixel art es mucho más sencillo de hacer, ¿no? Es mucho más minimalista también, si bien tiene sus reglas el pixel art, no es que, uy, yo me mando y lo hago así como viene. ¿Cómo funciona el pixel art o por qué se llama pixel art? ¿Sí? Esto viene justamente de que si yo amplío mucho, mucho, mucho esta hoja, ¿no? Vamos a ir acá a mi partecita de pixel art, y yo lo amplío mucho, 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 van a empezar a notar que empiezan a ver una grilla, ¿no? Esta grilla que está acá es justamente la grilla de píxeles. Esto se originó en los videojuegos mucho más antiguos, en donde obviamente todo se movía en ceros y en unos, y las pantallas hoy en día, y antes también, se medían justamente en píxeles. Cuando ustedes les dicen mide tantos píxeles por pulgada, es cuánta cantidad de estos cuadraditos tiene la pantalla en una pulgada, justamente, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un gatito, voy a estar pintando como si fuera una hoja cuadriculada, ¿no? Voy a hacer como un gatito sentado. Como digo, hay ciertas técnicas de hacer pixel art.
¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una línea curva, como es la colita, lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Pero la idea es trabajar con una grilla de píxeles. Hay ciertos programas como, bueno, en este caso es Photoshop, pero Sprite también maneja particularmente en píxeles. Y yo puedo hacer todo en píxeles, ¿no? Si volvemos al juego, van a notar que el personaje es pixel art, el fondo es pixel art, tienen diferentes capacidades de fondo y ahora, hoy en día, ya no tenemos las mismas limitaciones que en la antigüedad, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, hay algún fan de Final Fantasy por ahí, en lo que era Final Fantasy 1 o 2 tenían esos dibujos hermosos de un caballero con armadura medieval a mano y después era un pixel de 8 por 8 con dos colores y gracias, tipo usar la imaginación. Y eso era muy común porque los juegos justamente necesitaban hacer sus dibujos en este formato para llevarlo adelante en lo que serían las pantallas de esa época y también con la tecnología de la época, por supuesto. Hoy en día eso ya no se aplica, ahora tipo tenemos una super mega máquina que aguanta un 3D que parece que son actores los que estás jugando, pero hay un cierto gusto retro al utilizar este tipo de pixel art que le da esa cosa clásica sin llegar a ser demasiado costosa, ¿sí? Así que en ese sentido me quería justamente analizar eso de lo que es el Chasm, que la diferencia del resultado final pixel art, la elección de pixel art, pero como al momento de venderse y de generar imágenes promocionales o banners para Steam, utilizan arte posta. Y este arte está analizado desde un punto de vista más de diseño gráfico de pósters, ¿no? Lo diseñan como un póster atractivo, como si fuera el póster de una película, porque justamente tiene que vender, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que es, vamos, el pequeño análisis del arte de este juego. Pasamos al siguiente, dejo de compartir un segundo. Así paso, así cierro este y paso al siguiente rápidamente. ¿Hay dudas por ahí? A ver, algunas, pero esa que te las puedo atajar yo por chat. Espera, ¿eh? Sí, sí. Ahí ya comparto yo de vuelta. Por ahora no, venimos bien. Ahora la de Bárbaro. Blender las contesto yo por chat. Dale, dale. Perdón, y estuvo NASA atajando preguntas ahí sobre Construct. ¿Se puede hacer esto con Construct? Y esto se puede hacer con Construct, pero esto, y ahí estuvo NASA dándole al chat. Qué genios. Bueno, hablemos de un juego súper interesante como es Seasons After Fall. ¿Qué onda con este? Este también salió ahí medio por mismos años. 2016 este está por ahí más relacionado al... el Ori creo que salió un año antes por ahí, entonces medio que se subió a la onda de, bueno, me gustó lo que tenía ese juego, pero quiero hacer mi versión. Muchos de los juegos son eso. Me gusta tal juego, quiero hacer uno, pero que en vez de manejar ese personaje, maneje un zorro porque me gustan los zorros o quiero contar cierta historia. Los juegos son, además de ser un producto comercial, son algo que hacemos porque queremos contar una historia, porque queremos mostrar una forma de jugar, porque queremos mostrar nuestra versión de algo que ya existe, eh, y por eso es también un poco la razón por la que hay tantos juegos, ¿no? Y por lo cual es válido que haya tantos juegos que repitan a veces el mismo género. Season After Fall tiene un arte hermoso, como lo están viendo, como que eligieron, bueno, nuestro fuerte va a ser el arte. Dentro de lo que es gameplay, se la banca también bastante, pero es bastante simple. Por ahí no creo que no hay combate directamente, ¿no? No No, sé si hay. es No, puramente plataformero. exactamente. Es simplemente exploración, avanzar en plataformas y resolver puzzles con el poder especial que tiene el zorro, que es Cambiar las... intercambiar o modificar las estaciones, y tiene un gruñidito también. El gruñidito es la forma en que tiene de activar ciertos mecanismos, y después su mecánica principal, el fuerte del juego, el núcleo. La mecánica núcleo del juego es esta, la de, vean cómo cambia todo el fondo, cambia de color de repente todo, y
cambia también cómo reaccionan las plantas, los árboles, todo en general. Si llegas a una parte con agua, el agua se congela, creo, ¿no? Sí, En invierno, claro. Y eso lo que nos hace es que podamos llegar o no a ciertos lugares. Y bueno, ahí está en el jugador ir encontrando la vuelta y ir pensando cómo resolver los distintos puzzles. Este juego creo que también está hecho en Unity. Este también se puede hacer en Construct, se los aseguro. Más que nada, yo lo único que miro es, ¿tiene modelos 3D? ¿No tiene modelos 3D? Bueno, entonces se puede hacer en Construct. Es la única limitante que le encuentro. Después van a tardar con Unity, van a tardar con Construct, porque hacer un juego de este tamaño lleva su tiempo o lleva un equipo. Más gente, menos tiempo, ¿no? Es numeritos. Como les decía, bueno, el Acá, juego es del... Sí. no, perdón, no, Ah, una preguntita para los dos, pero quizás para Paula en la parte de arte. Acá Oliver decía, ¿también puede ser que se mezclen estilos gráficos en un mismo juego, más que nada en cinemáticas, como el Omori, que es pixel art, pero los sprites de los personajes hablando y las escenas cinemáticas están en un dibujo más pulido? sí, sí, la respuesta es sí. Hay un montón de estilos que pueden mezclarse, no solamente en videojuegos, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, si vamos a un cartoon, Gumball, el mundo de Gumball, maravilloso mundo. eh, tiene 10 millones de estilos gráficos en un solo programa. Acá pasa lo mismo. El tema es, em, el tema es cómo pegan esos estilos, ¿no? Que sean coherentes, que tengan sentido dentro de ese mundo. Entonces, por ejemplo, no sé, Paper Mario o el Zelda que nunca recuerdo que te puedes poner en las paredes y hacer 2D, tiene mitad 2D, mitad 3D. Después hay juegos que mezclan pixel art con, con cosas más realistas, ¿no? Em, todo es válido siempre y cuando todo corresponde a un estilo que sea homogéneo todo, ¿no? Sí, sí, ahí apunta a la visión del artista. Y hoy en día se puede hacer todo eso porque también apunta a la tecnología, ¿no? Llegamos en un momento a tener una computadora que pueda mostrarte gráficos hiperrealistas o mostrarte gráficos pixel art. Y obviamente mezclarlos. Por ahí hace unos años no se podía, pero hoy en día sí, se puede hacer todo eso. Ya no hay limitantes por ningún lado, es buscar que quede lindo nomás. Tal cual. Bueno, más allá del tema de la jugabilidad, y acá obviamente la parte narrativa también tiene mucho que ver, porque fíjense que tengo a un espíritu que me está hablando mientras estoy jugando. Hay un tema del arte, ¿no? Qué bonito que es el arte, qué lindo que tiene estos estilos, cómo funciona el arte de este juego, o cómo empezaron con el arte de este juego, ¿no? Lo primero que estos juegos manejan en cuanto al arte es una búsqueda, ¿no? Antes de generar un juego, antes de que pase a producción ese juego, hay toda una parte de preproducción que influye un montón de cosas, entre ellas todo lo que es la conceptualización de las ideas. Es decir, si no hay una idea, no puede haber una cosa. Si no hay una idea, no podemos generar absolutamente nada. Pero después de una idea es llevar al papel esa idea. Es decir, escribimos nuestras ideas o las dibujamos, hacemos una búsqueda. Esta gente muy seguramente dijo, yo creo que el personaje principal sea un zorrito. Ok, pero ¿cómo es ese zorrito? Porque el zorrito que me estoy imaginando yo no es el zorrito que pueden estar imaginándose ustedes. Entonces ahí viene el tema de la búsqueda, que lo voy a poner, que lo tengo por acá. Ahí va. Tenemos acá la búsqueda de zorros, ¿no? Fíjense que empieza con bocetos todo eso. Em, ¿Cómo es ese zorro? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el estilo artístico? ¿Qué tipo em, de arte tiene? ¿Cómo es esa cola? ¿Cómo son los ojitos? Empieza a haber una búsqueda de diferentes, fíjense por ejemplo acá, de diferentes estilos de zorro, ¿no? Cómo funcionan, cuáles podrían llegar a ser, y van empezando a cerrar esa búsqueda y encontrando, ¿no? Un poquito por el lado que va. Fíjense que ya estos últimos bocetitos van más de la mano con justamente el resultado final,
¿sí? Así que en ese sentido, el personaje o la búsqueda del personaje, al que se le llama concept art, ¿sí? Esto es lo que se llama character design, diseño de personaje, que no hace falta que sea un personaje humanoide, puede ser, bueno, en este caso la búsqueda de ese zorrito. Una vez que dicen, bueno, este es el zorro que yo quiero, es el que terminan haciendo directamente para el juego. Y en la parte de concept art, de lo que es la conceptualización de ideas, no solamente esto sucede con los personajes, sucede también con los fondos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a ser esos estilos? ¿Cómo va a ser el estilo de dibujo? ¿Qué tipo de colores vamos a estar utilizando? ¿Cómo vamos a hacer esos fondos? Entonces es una búsqueda de bocetos rápidos que se hacen, en este caso se hacen mucho digital, en donde vamos decidiendo cómo se ven las cosas, ¿sí? Una vez que tenemos, claro, todo esto sería como parte de un artbook. Justamente yo siempre digo que el artbook es una excelente manera de ganar dinero de todos estos dibujos que uno hace, porque cuanto más grande es el juego, más dibujos se hace. Y estos dibujos no van al juego, son conceptualizaciones de ideas. Se ven, se descartan, se redibujan, se modifican y después quedan en el olvido para siempre. Justamente el artbook lo que hace es compilar todo este desarrollo, que a mí me parece interesantísimo, y cómo después llegó al proyecto final, ¿no? Una vez que decidimos más o menos cómo es el personaje, tenemos una idea más o menos de cómo es el fondo, empezamos a diseñar lo que se llaman mockups de gameplay, ¿sí? Que son pequeños dibujos, todavía esto no está en producción, ¿sí? Son pequeños dibujos de diferentes sectores, diferentes escenas, algunos en blanco y negro, algunos en color, o zonas que podría llegar a ver emulando el gameplay. Acá todavía no hay nada, pero es como si estuviera jugando el juego, ¿cómo se vería? Es muy natural que un videojuego tenga uno o varios mockups de gameplay antes de meter el arte dentro del juego para ver cómo podría llegar a verse, cómo serían los escenarios, cómo podemos llegar a jugar con eso. Y Seasons After Fall justamente tiene esa mecánica de que el zorrito puede cambiar las estaciones, ¿no? Entonces, tienen justamente que dibujar la misma escena pero en diferentes estaciones, ¿no? O cómo se vería esa misma escena en las 4 estaciones. Todo eso, obviamente, antes de llegar a la producción de los gráficos, antes de que el juego vaya, hay un estudio de color, hay un estudio de dónde pongo cada cosa, ¿sí? Que se hace todo dibujado, antes de siquiera programar algo, ¿no? Em, Básicamente es así como funcionaría el arte de Seasons After Fall, al menos todo lo que es el concept de Seasons After Fall, después de obviamente una programación, un retoque y un trabajo de un artista que es excelente, terminamos a este que es el resultado final y obviamente terminamos también con la idea de poder cambiar las estaciones y que ese mismo sitio se pueda ver en diferentes em, nada, en diferentes estilos, digámosle, de las estaciones. Más que nada eso. Bueno, pasamos al siguiente. Se viene, Gris, ¿no? Esperá se que acá viene. hay algunas preguntitas, si querés Dale, sí, hacerlas Ujú. mientras voy cambiando el juego. acá dice Samara, ¿es cierto que los personajes están hechos con polígonos y mientras más tengas, más real se ven? Sí, pero no. O sea, Pero no. es un sí, pero no para todos los casos. Si el juego es en 3D, o sea, 3D real, no está hecho con dibujitos, sino con un modelo como un esqueleto, una malla 3D, ahí sí los polígonos importan. Y mientras más tenga, posiblemente más real se ve. En realidad es todo trabajo del artista. Siempre es trabajo del artista atrás, no, nunca de la computadora. Y esto, En mira, 2D no perdón. importa la cantidad de polígonos. No hay Acá polígonos. José pregunta un poquito cómo es el tema de, cómo, o sea, cómo se vinculan en cuanto a la dinámica en la parte de el estilo artístico con la parte de programación del juego. Si va por etapas, o sea, el arte quién lo decide, cómo interviene también el game design en el tema del arte. ¿Cómo es la dinámica entre game design, programación y arte? Eh,
Es una muy, muy, muy buena pregunta esa. Va a depender mucho, mucho, mucho del grupo humano y del equipo que esté trabajando, de la cantidad de personas y de lo que les quede cómodo. Obviamente siempre es lo que le quede más cómodo al equipo, pero en general, siempre hay un pero, todo arranca desde el game design o algo muy similar al game design, que es cuando no hay nada todavía. No hay decidido en qué lo programamos, no hay un dibujo, solo hay una idea flotando. Una idea de algo. Quiero contar esto y todavía no sé cómo. Bueno, eso lo primero que se hace es empezar a bajarlo a papel, ¿no? Escribirla. En lugar de que sea una idea flotando, que sea algo anotado así, aunque sea un punteo escrito en papel de ideas. Ese punteo de ideas sueltas, o se lo das a un artista que empiece a conceptualizar, a hacer dibujitos, o si uno quiere empezar a hacer sus propios bosquejos, también lo puede hacer. Y ahí mismo, una vez que ya se empieza a pensar la parte gráfica, también se empieza a pensar, bueno, esos dibujos, cómo van a interactuar entre sí. Cuando yo toque un botón, ¿qué es lo que tiene que hacer el muñequito esta personita? Bueno, si toco un botón va a saltar, si toco el otro botón va a atacar, o si toco el otro botón va a cantar, no sé. Digo cantar porque justamente en este juego tenés un botón que es para cantar, saltar y cantar. Y más o menos ese es el proceso inicial. Luego lo que se empieza a hacer es iterar. Iterar es repetir. Es como, bueno, ya tenemos un dibujo y tenemos una idea bajada. ¿Qué lenguaje de programación podemos usar? Bueno, elegimos Construct. Se hace una primera pruebita con dibujos feos o con cajitas nomás que se muevan en pantalla. Bien, más o menos empieza a tomar la forma que teníamos al principio en nuestra idea. Sí, pero bueno, hay que cambiarle que en lugar de saltar poquito, salte mucho para que se sienta que el personaje, no sé, vuela o flota o tiene superpoderes. Bueno, se hace ese ajuste, se toma nota, se empiezan a hacer dibujos. Bueno, el vestido tiene que ser más largo para que se sienta que flota en el aire. El dibujo va cambiando, se repite, se hace la prueba. Se encuentran nuevos detalles, se vuelve a programar, se vuelve a dibujar, se vuelve a integrar, se vuelve a probar. Y así, seguimos iterando, 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 hasta que en un momento decimos, che, me parece que esto ya está, ya se parece a la idea que tuve al principio. Y ahí Y tenemos un una juego. cosa también interesante también para que sepan, es que el arte de 2D se va preparando en módulos como para que después que se vayan combinando de distintas maneras para dar la ilusión de que son piezas distintas, pero en realidad son módulos que se repiten y muchas veces el game designer es el que decide dónde va a poner, por ejemplo, no sé, los pedacitos de pasto donde va a ir saltando el personaje. O sea, uno va haciendo como unos módulos que después se van encastrando para que parezcan distintos, pero en realidad son los mismos módulos que el artista una de esas desarrolla esos módulos y después el game designer es el que dice, sí, este va a ir más arriba, este va a ir más abajo. O sea, como que es una interacción, ¿no? No sé si eso estoy en lo correcto. Sí, Sí, ahora sí, sí. vamos justamente a hablar de eso también, pero es básicamente como decía Nazareno, hay para lo que es el arte, seguramente hay un director artístico, que es el que se encarga de que todos los artistas vayan a la par, ¿no? Em, y después de eso, sí, uno van creando el arte y van, nada, lo van iterando, lo van practicando, lo van creando, digamos, de a uno. Completamente en conjunto el trabajo, el programador te va a decir, yo necesito que lo dibujes de esta forma para que el motor, el engine o construct entienda los dibujos, entienda, ¿no? Entre comillas. El artista va a buscar la forma de cómo dibujo esto de manera que lo pueda repetir sin que se sienta como que se está repitiendo, cómo dibujo este módulo para que se sienta. Y el game designer va a decir, acá necesitamos estos tipos de módulos porque el juego tiene que contar esta historia. Entonces ahí en ese triángulo loco van interactuando y es como se termina creando los assets y los contenidos que necesitamos. Que Tal cual. en el curso, medio que ustedes cada uno va a terminar siendo las tres cosas, pero está bueno porque después de ahí ustedes ya eligen qué es lo que más les gusta y por ahí se pueden especializar en eso y hacer cursos específicos de esa área o directamente hacer los juegos por su cuenta, pero ya conocen un poquito de cada uno de los mundos, que es muy importante. Sí, 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 tal cual. Em, bueno, Ahí. volviendo a Gris, hoy es un juego
es un story driven game, es decir, em, cuenta una historia, ¿no? O sea, no tiene batallas, no tiene... em, no es más que moverse y saltar plataformas, es un plataformero básicamente. Pero genera un ambiente, juega mucho con los colores. em, y bueno, la historia trata justamente sobre los sentimientos, ¿no? Cómo juega el tema de los colores con eso mismo, los sentimientos. Vos, Nazareno, querías decir algo más respecto a... No, es medio similar. Eso de que es un juego muy que apunta a transmitir esos sentimientos y buscar ideas en el gameplay para transmitirlas. Un juego bueno en general lo que hace es eso, es combinar o mezclar la parte narrativa o lo que quiere contar con la parte de tocar botoncitos. Entonces acá cuando el personaje empieza a ganar un poco más de confianza, cuando empieza a tener un poco más de fuerza para salir del estado de tristeza en el que estaba al final. Fíjense, el personaje empieza triste y todo el fondo, el juego se llama gris, arranca con pocos colores. A medida que gana colores su vida y sus sentimientos, el fondo gana colores y ella gana poderes. Cuando gana fortaleza, gana un poder en el que se hace un cubo que resiste, no sé, cuando pasa el viento, en lugar de llevarla, ella resiste. Entonces ahí las mecánicas se mezclan con la historia y ahí es cuando el juego funciona. Este es un juego que ganó muchos premios y le fue realmente bien porque justamente funciona lo que quiere contar. De hecho, hace poco sacaron otro juego que se llama Es Neva, verdad. que tiene un Sí. estilo muy parecido a este y que, bueno, también está basado en algo más story driven, ¿no? Ujú. Más de ese estilo. Y el estilo artístico de Gris es muy sencillo. Fíjense que estamos en un bosque, en el bosque está lloviendo, obviamente, pero fíjense que los árboles son, el follaje de los árboles son todos cuadrados, la lluvia se mueve de manera bastante geométrica, ¿no? Los árboles son directamente líneas rectas. Em, hay un montón de juego artístico y según la zona, por ejemplo, si yo ahora voy a otra zona totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá. Fíjense que de repente, obviamente esto es en otro lado de la historia y eso, pero em, cambia totalmente el estilo artístico, ¿no? Cambia el juego que tengo, cambian los colores, obviamente. Es súper, súper interesante y es algo que también me gustaría analizar de otra cosa que también que tienen los videojuegos, que es en parte el uso de los objetos, ¿no? De lo que son los assets del videojuego, porque no es que el videojuego hace un dibujo, ¿no? Y ese dibujo después queda. Cada uno de estos objetos está pensado de manera independiente, cómo interactúan, para qué sirve, dónde se ponen, etcétera. Y si prestan atención, el fondito estrellado se mueve a diferente velocidad que, por ejemplo, el humito o que el personaje, ¿no? Antes voy a volver un poco más para analizar esto, porque habíamos estado en el bosque acá, que es algo que se nota muchísimo, que son las distancias, ¿no? Voy a volver un poco atrás. Fíjense que hay un bosque atrás que se mueve mucho más lento y a medida que se acercan los árboles van mucho más rápido y este árbol negro que está enfrente de la cámara está súper, súper rápido, ¿no? A eso se le llama efecto de paralaje. Ese es el efecto de cuando van en una ruta con un auto, por ejemplo, y miran a un costado y ven el campo, esas vacas que están lejos, lejos, lejos pasan despacito, pero la verjita que está cerca delimitando el campo pasa a toda velocidad, ¿no? Cuanto más cerca de la cámara está, más rápido pasa, ¿sí? Entonces, em, yo quería analizar acá dos pequeñas cositas. A ver, ¿qué tengo acá? Pe, 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 ahí va. Bien, Gris se maneja mucho con el tema de qué es lo que generan los colores, con justamente em, la psicología del color también, que nos genera a nosotros esos colores. Entonces, fíjense que esta etapa
que es un bosque con colores cálidos, bastante pastel, llamativos, etcétera, nos da una sensación totalmente diferente en relación a, por ejemplo, este fondo, que es un fondo nocturno, que tiene predominantes azules, ¿no? Es como mucho más calmado, ese tipo de cosas. Em, yo acá lo que les tengo justamente es, repliqué más o menos uno de los fondos de gris. Y vamos a hablar un poquito de esas profundidades, ¿no? Y de cómo podrían llegar a trabajar los colores. Tenemos un fondo justamente en blancos y negros y gris. Fíjense que yo tengo una pirámide con un fondito y le puedo añadir a un desierto, ¿no? Que está bastante más lejos. Y después le puedo añadir ese mismo desierto, pero que está un poco más cerca de la cámara. A eso le puedo añadir, o sea, esto sería como la zona en la que el jugador pisa, digámosle. A eso le podía añadir algunos elementos decorativos, por ejemplo, ¿no? Para llenar esa escena y que no sea simplemente un embole. Que estos objetos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agarrar esta piedra funciona sola, y yo puedo duplicar esta piedra y ponerla, por ejemplo, acá. Y después, si quisiera, podría agarrar esta piedra y la podría poner acá. Y puedo agarrar incluso este mismo árbol y lo puedo llegar a poner acá. Le puedo cambiar el tamaño. Y esto que estoy haciendo ahora es lo que se llama justamente los assets o que se dividen en sprites también, ¿no? Que esto ya entra en la parte de producción de un videojuego. Antes con Seasons hablábamos de la preproducción, la parte de concept art. Esto ya es la generación posta de los assets que van a estar adentro de un videojuego, ¿no? Y a esto, algo que funciona súper bien al trabajar en gris, por ejemplo, es que yo le puedo poner un color cálido, por ejemplo, ¿no? Voy a mandarle un rojo y puede tener como venirse muy adelante, tener una referencia de color que nos da mucho pánico o que tal vez em, hay algún tipo de enojo o ansiedad o velocidad en lo que es el color cálido, pero si cambiamos el color, no sé, pues voy a agarrar una especie de violeta, ¿por qué no? Nos da otro tipo de sensación, ¿sí? Y si voy a agarrar uno más, voy a agarrar el amarillo, por ejemplo, ya que es medio un desierto. Voy a jugar un poco con ese amarillo, bien así horrible, y puedo jugar con esa idea un poco más luminosa. Y después, obviamente, yo puedo llegar a juntar esos colores, ¿no? Y formar, por ejemplo, amarillo y violeta son complementarios, funcionan bastante bien, y empezar a formar una imagen, ¿sí? Entonces, el tema de cómo funcionan los colores en todo lo que es el arte para videojuegos también significa mucho de las escenas, ¿sí? Da la ambientación a lo que es ese juego. Justo Gris es muy narrativo, que va con los sentimientos y utiliza los colores a su favor. Pero cuando queremos que un juego sea de terror, o que sea de suspenso, o que sea alegre, utilizamos mucho el estilo gráfico y los colores, ¿sí? Y hablando un poquito sobre justamente esta misma escena de Gris, que podemos jugar con los colores y eso, antes les hablaba del paralaje. ¿Cómo funciona el paralaje o el arte del paralaje en videojuegos particularmente? Funciona de esta manera. Yo les había mostrado que teníamos como diferentes etapas. Se separa particularmente en lo que es background, midground y foreground, ¿sí? Que background sería todo lo que está por detrás de la zona que maneja el personaje. Midground es la zona en la que pasa el personaje, en la que camina. Y el foreground es una zona que está súper cerca a la página, a la cámara. Entonces, al tener todo esto maquetado en un videojuego en diferentes capas, nosotros podemos moverlas a diferentes velocidades. Podemos hacer que esta pase muy lento por atrás y podemos hacer que esta se mueva a toda velocidad a la vez. Obviamente eso lo hacemos con programación, con la parte de motor,
etcétera. Entonces, esto también se tiene en cuenta al momento de diseñar los assets, que algunos assets se mueven más lento, entonces el fondo, por ejemplo, si se mueve muy lento, puede ser más pequeño y abarcar menos, pero el foreground, que se mueve a toda velocidad, muy posiblemente tenemos que hacer muchos más elementos. Y la atención del juego siempre tiene que estar en el midround, siempre tiene que estar en donde está el personaje, ¿sí? Así que está bueno esto para que lo tengan en cuenta. Bueno, voy a pasar de juego, dejo compartido 2 segunditos. Voy a pasar de juego, voy a ir al juego que muchos estaban esperando, por supuesto, que va a ser el Hollow Knight. Mientras lo hago, ¿alguien tiene dudas? Acá, perdóname que estaba ahí contestando, muchos me estaban preguntando si teníamos cursos de arte para videojuegos y dijo, ups, bueno, un montón. Así que estaba ahí mandándoles un poco. Después en la parte de la charla informativa igual les vamos a ir contando los distintos cursos que tenemos, porque son varios y cada uno tiene su idiosincrasia, aparte de... Así que Paula les va a estar contando acerca del curso de arte para videojuegos, NASA y Paula sobre el curso de realización integral de videojuegos, y después yo si quieren les reseño rápidamente otros cursos que tenemos, como los nuevos de Unreal para escenarios 3D, el de Assets para videojuegos 3D con Blender. Hay una serie de cursos que tenemos, de acuerdo a si es 2D, 3D, de acuerdo a si quieren enfocarse en personajes o en escenarios o en assets. Así que justo si lo que les interesa es el concept art y el arte para videojuegos, tenemos bocha. Así que bueno, después en la parte de charla informativa les especificamos. Yo igualmente les voy mandando algunos links ahora por chat. Verónica decía, ¿se definen algunos de estos aspectos en el storyboard o escaletas cuando tienen esa relevancia en el storytelling? Em, Generalmente el storyboard está llevado más que nada a lo que es la cinemática de los videojuegos, ¿no? Cuando la cinemática suele estar más desde el punto de vista de cine, ¿no? Hay algunas cinemáticas dentro del juego, que es, por ejemplo, yo tengo al personaje acá y otro personaje me está hablando. Eso también es una cinemática porque yo no tengo control en el jugador, la máquina está controlándolo hasta que termine ese diálogo y después puedo continuar jugando. Eso usualmente no se hace con un storyboard, se hace con un guión, más que nada. Em, y no, los storyboards solamente se usan para lo que son cinemáticas más de cine, en donde hay posiblemente como una idea de narrativa de cine. Y acá Pau preguntan también, Ronaldo pregunta, ¿el diseño de los escenarios en Unity por capas se definen planos donde cada plano tiene sus propias texturas? En Unity cada uno tiene su plano, sí, eso es verdad. Es como si tuviéramos las capas en Photoshop. En Unity hay capas muy parecidas y podemos manejarlas diferentes. Ahora, no siempre utilizan texturas, ¿no? Nazareno sabe más de eso. Sí, pasa que en 2D en general no le decimos textura, le decimos sprite, o hay distintos tipos de sprite. Tienes un sprite que es una imagen, un sprite que es un background o un tile sprite, que es como un dibujo que puedes repetir mucho. Eso por ahí se asemeja a lo que es textura. Textura es más cuando la imagen lo que hace es cubrir una malla para armar un personaje en 3 dimensiones. Pero en 2D en general les decimos sprites o todas las variantes que hay, ¿no? Los que se pueden repetir, hay uno que se llama Nine Slice, que lo que hace es tener los bordes y lo que repetís es lo del medio, que sirve para hacer marquitos o cosas así. Y después todos esos tipos de objetos, tipos de sprites, sí los dividís en capas. En la mayoría de los motores funciona así. En Construct también tenemos capas, muy como Photoshop. Y cada una de esas tiene su propia, no sé, sus propias propiedades, valga la redundancia, donde por ahí podemos definir el parallax que decía Pau recién, ¿no? Que lo de atrás se vea lento, que lo de adelante se vea rápido, etcétera, etcétera. Acá pregunta Ariel, ¿cómo se explicaría el movimiento y la animación, por ejemplo, de un Don't Starve Together? Ese juego es un 2. Ahí justo lo nombraron, ¿no? 2.5D, usa como las funciones 3D, creo que no está hecho en Unity, pero está hecho en, creo que Air, me parece, es un motor medio que ya no se usa. Simula como un plano 3D y las animaciones de los personajes creo que son por partes, o sea, no es cuadro a cuadro,
no sé bien el nombre, yo le digo Skeletal, porque en realidad tienen como un rig, un esqueletito adentro, pero no sé el nombre técnico ahí de ese tipo de animaciones. Pero sí son como piecitas que vos tenés como en un muñequito que los vas como acomodando y sacándole fotogramas o directamente animándolo en el motor, a veces también se hace así. Sí, sí. Acá pregunta Elías, ¿en el 2D de Unity no hay materiales como en el 3D? En el 2D de Unity tenés algo, sí, tenés algo como, yendo a lo Hay más técnico, shaders, sí, pero exactamente, el material por defecto del sprite se llama material de sprite render y te dibuja lo que le pases, el JPG que le pases, digamos. Y después tenés distintos tipos de materiales que puedes hacer que ese JPG tenga un brillo o tenga una distorsión o lo que sea, pero sí, son como materiales. El más básico es uno solo, por eso es que no aplica tanto como el 3D, pero existe también. ¿Sería como un stop motion? Sí, la animación del Don't Starve sería medio stop motion. Tenés ya el muñequito armado y lo vas reacomodando. bueno, con respecto, ¿hay alguna otra duda? O Sí, la brillo de material la gran mayoría de las veces se hace con normales, ¿verdad? Sí. Sí, ahí tenés distintas formas, en realidad tenés shader, tenés efectos de post-processing o efectos sobre la misma cámara. Depende del motor que uses y el conocimiento que tengas, cómo quieras aplicarle. Es más, puedes usar también sprites que representen brillos y aplicarlos arriba. Cada uno de esos métodos tiene más o menos complejidad para la persona que lo realice y más o menos complejidad para el procesamiento de la computadora también, ¿no? Ahí va en la optimización que le quieras dar al juego. Perdón, una pequeña aclaración por una cosa que está surgiendo acá en el chat. Chicos, si alguno no está viendo la pantalla grande, es un problema. O sea, probablemente tengan el pin puesto en alguno de los profes. Entonces lo que tienen que hacer es cliquear esa ventana y despinearlos. O sea, volver a apretar el simbolito de pin para sacarles el pin. En este momento todos deberían estar viendo en grande la pantalla en donde se está mostrando el juego. ¿Sí? Así que si alguno no, y si no le logran dar la vuelta a eso de pinear y despinear, salgan y vuelvan a entrar. La versión más fácil. Bien, ahora estamos viendo Hollow Knight, ya lo habíamos arrancado, ni empecé a hablar de eso. Este también es de los mismos años, como decía, 2017. Este es full Metroidvania, tiene todo lo clásico del género, pero bien hecho, por eso le fue tan bien, debe ser, calculo que te lo deben conocer todos. El arte en este caso es bastante más simple, ¿no? Ya después ahí Pau nos va a hablar al respecto, dice lo que es gameplay, ahí está como su fuerte. O sea, no digo que el arte sea feo, pero es el sencillo. fuerte es sencillo, exactamente, es sencillo. Desde la parte de gameplay tiene un control que es excelente, responde inmediatamente. Si vos tocas el botón de espadazo, va a reaccionar hacia el lugar en el que estés apuntando el espadazo, o sea, puedes atacar para arriba, para izquierda, para derecha, y todo eso no es porque sí, es porque en los jefes finales o en los distintos tipos de enemigos vas a tener que ir usando cada una de esas habilidades. En general, si en un juego vos le das una habilidad o una mecánica o un tipo de acción al personaje, lo que se intenta luego hacer desde el level design es proponerle momentos al jugador donde tenga que usar esa acción. El jugador lo que tiene que ir haciendo durante toda la partida es tomando decisiones. Decisiones de ir por la derecha o ir por abajo. Ir hacia la izquierda o ir hacia la derecha. Golpear a la derecha o golpear para arriba. Todos son decisiones, desde la más mínima hasta la más grande, que es, bueno, ataco a este jefe final con el arma de fuego, con el arma de hielo. Todos son decisiones, mientras más decisiones tenga el juego, probablemente termine siendo más entretenido, porque al fin y al cabo eso es lo que nos gusta como jugadores, nosotros estar en el control de la experiencia, que eso es lo que nos diferencia de una película también, donde también repetimos un montón de cosas, tenemos cosas visuales, cosas de historia, cosas de sonido que compartimos con el área de cine, por ejemplo. Pero ahí no tenemos decisiones, la película empieza, avanza y termina y siempre va a pasar lo mismo. Entonces,
lo que nos diferencia justamente son las decisiones que podemos tomar, lo que tenemos que tratar de hacer es ponerle decisiones interesantes, tienen que ser interesantes también, ¿no? Que sean importantes, que el jugador sienta que lo que él eligió está teniendo alguna repercusión. Y bueno, Hollow Knight está plagado justamente de eso. El mapa es enorme, tenemos muchos ítems, tenemos muchas mejoras, tenemos cosas por descubrir o explorar que nos importen o no de la historia, jefes finales que tenemos que descubrir cómo derrotarlos. Cuando, si es que entran en el curso y tienen las clases de game design y aprenden todos los tipos de mecánicas que hay, qué parte o qué emoción dispara cada una de esas, van a ver que en juegos como Hollow Knight van a encontrar la gran mayoría. Que por eso es lo que después el juego se hace tan conocido, tiene tan buenas reseñas. Es cuando uno analiza los juegos, empieza a entender por qué un juego le va mejor que otro si son del mismo género, por ejemplo. Creo que no. Sí, sí, sí. Acá tengo 3 personas con la misma pregunta. A ver, Pero a buenísimo. ver, dice, en cuanto al tamaño, ¿hay algún estándar de cuánto debería pesar un juego? ¿Está limitado por la plataforma que la distribuye o algo parecido? Pregunta Franco. Y Kafka y Sebastián dicen, sí, sí, lo Bien. mismo digo yo. Tamaño de peso, calculo yo, de gigas, de lo que Sí, sí, creo que en sí. el disco. Hoy en día, no estamos limitados en nada. Calculo que en consola por ahí tenés algún limitante, pero eso ya depende cuando, no sé, firmás contrato con Nintendo y Nintendo te manda, che, para el juego para Switch no pueden pensar más de esto porque el dispositivo no puede bajar juegos más grandes que eso. Pero ustedes piensen en los AAA que salen hoy, tipo un Call of Duty, pesan gigas y gigas, cientos de gigas pesan. O sea que en general todos los dispositivos se bancan ya cualquier tamaño de juego. Sí es importante optimizarlo de que el juego ande bien, ¿no? De que ande rápido en la mayor cantidad de dispositivos posible, porque al fin y al cabo lo que queremos es que la gente juegue el juego como nosotros lo pensamos, no que le ande más lento o peor. Pero en tamaños hoy en día ya no es una limitante. Hace mucho cuando había cartuchos, sí, cartuchos ponías en el Family o en el Sega, ahí todo tenía un límite, era como, no, más dibujos que esto no podemos meter, y la gente tenía que adaptarse a eso, pero hoy ya no. Acá Catalina dice, ¿qué estilo de dibujo en juegos se vende más? ¿O es mejor recibido en el mercado? Hay un mercado enorme para un montón de tipos de juegos. Creo que no va más desde qué estilo de juego es el más vendido, sino que es un conjunto de cosas en realidad, porque depende de si el juego va solo o es una franquicia, de si una persona lo quiere jugar más en 2D o en 3D, em, de si el dibujo es lindo para una persona o la otra. Yo creo que a muchos de ustedes les habrá gustado el estilo de juego em, que estuvimos viendo en estos juegos de acá, de estos 4 juegos que estuvimos eh, viendo, y son 3 estilos totalmente diferentes. Y sin embargo, las mecánicas de juego son parecidas, y la cámara es la misma, y casi que los botones son los mismos. em, Así que no creo que haya uno que te diga, sí, anda por este porque este es el más vendido. Creo que venden mucho los juegos por el arte, sí, seguro, porque obviamente ingresan por los ojos. Em, pero no hay uno que simplemente sea más llamativo. Aparte Podríamos porque decir el que esté bien hecho. es que En el eso estilo que elija, el que esté bien hecho. sí, El que no hay mucho más tenga. que eso. Sí, sí, sí. Hay Sí, estoy viendo las preguntas. Tiran lo del Silent Hill. Sí, bueno, el Silent Hill y la niebla en la Play 1 era porque justamente en Play 1 no se podía, por límites de memoria, no podías ver muy para adelante, entonces dijeron, che, y si en vez de que aparezcan las cosas, lo tapamos con niebla y lo metemos en la narrativa del juego, y funcionó. Muchas veces esas limitantes te disparan cosas creativas que después sirven. sí, sí, tal cual. Ujú. Cuphead la Cuphead rompió por el estilo, sí. Sí, te iban Cuphead a decir. sí, fue muy fiel, tienen esas cosas, ¿no? Que son como muy fieles a lo que quieren. Y Cuphead decía, nosotros queremos hacer un juego que tenga animación de cartoon de
de 1920. Y lo hicieron. Y les quedó bárbaro. En ese sentido, sí, son como muy fieles al estilo. Hollow Knight está buscando ser una especie de distopía o de dark fantasy, digámosle, pero cute, ¿no? Ujú. Y lo hace muy bien. Lo que lo hace muy bien. Em, en ese sentido, sí, creo que el arte va más de esa mano. Todos los que son las AAA que quieren em, tener buenos gráficos y ser lo más película, Realista, sí. claro, Buscan el realista hiperrealismo. posible, también lo trabajan muy bien. Sí, sí. Así que hay muchos estilos artísticos para investigar, eso seguro. Ujú. Aparte de lo que les decía antes, ¿no? Que también lo dijeron ahí por el chat. La historia no es lo único, perdón, el dibujo no es lo único importante. El dibujo llama la atención porque entra por los ojos. Entonces, como nosotros jugamos y necesitamos ver lo que estamos jugando, que encima se vea lindo, es atractivo. Pero la historia, la jugabilidad, eso también lleva mucho en un juego. El juego puede ser la cosa más bella del mundo, pero si es un embole de jugarlo, es un mal juego, ¿no? Em, y es más, por experiencia, sé que los jugadores perdonan un arte malo si el juego está buenísimo, pero viceversa no. Eso es verdad. Es que es lo que decía recién, ¿no? Como el juego lo que tiene para diferenciarse de otros medios es la experiencia, es que vos toques botoncitos y pasen cosas en pantalla, que vos tomes las decisiones. Si esas decisiones que tomás son malas o no tienen la cantidad de decisiones que podría tener, o la cantidad de acciones que podrías hacer, ahí es cuando el juego ya te deja de gustar. O sea, sí, es muy. Alguien por ahí dijo, el game design es lo más importante, o es el corazón, no sé cómo tiraron en el chat. Y es un poco sí, es una parte súper importante. Obvio, tiene que tener todo lo de alrededor que lo acompañe, porque con una idea que no esté programada no hacemos nada, y con algo que esté programado pero que no tenga ningún dibujo, tampoco vamos a poder transmitir la misma historia, ¿no? Entonces, todo trabaja en conjunto, pero el game design es súper importante, porque justamente lo que nos diferencia de otros medios. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿había algo más que decir del Hollow Knight? Yo mucho más no tengo porque la verdad que jugué muy poquito del Hollow Knight, lo tengo ahí como ya lo estoy guardando para después porque está muy bueno y ya como que ya lo guardé demasiado, lo tengo que jugar en algún momento. Sí, la Así gente que me es re está viendo y difícil. es como, che, profe, no tiene ninguna habilidad, bueno, perdonen chicos, yo tampoco tuve mucho tiempo. Em, pero me encanta el estilo y todo lo demás. Em, yo sí les quería mostrar algo porque esto obviamente viene con todo lo demás. El Hollow Knight tuvo su concept art, tiene eso que estuvimos viendo del gris, ¿no? De que funciona con background, midground y foreground y tiene la parte de producción. em, pero sí lo que me gustaría mostrarles del Hollow Knight, particularmente de lo que es el arte del Hollow Knight, es... vamos a volver acá. Es la animación del personaje. Habíamos dicho que justamente el profe había mencionado, Nazareno había mencionado que reaccionaba muy bien el personaje a los botones, ¿no? Em, y eso viene también en parte de la animación. La animación de los personajes y de los enemigos, y algo que hace que todo lo que es el juego, particularmente de un Metroidvania o de esos estilos parecidos, es que viene con básicamente tres grandes etapas de la animación o de momentos de las acciones. Obviamente cuando nosotros hacemos animación para videojuegos no tenemos una animación súper impresionante como las animaciones de las películas de Disney. Tenemos como pequeñas animaciones que es la animación de idle, la animación de corrida, la animación de caminata, la animación de golpear, la animación de la habilidad, la animación de muerte, que son pequeñas animaciones que se activan cuando sucede eso, ¿no? O sea, cuando el personaje muere, activame la animación de muerte. Cuando el personaje se mueve, activame la animación de que se mueve, ¿no? Y esos tres grandes momentos en cada animación, particularmente en las animaciones de los ataques, es lo que sería la previsión del ataque o la preparación del ataque, la ejecución del ataque y después lo que se le dice recoil, ¿no? Que es la anticipación, la ejecución y el recoil. Que es básicamente, si hago un espadazo, es la anticipación es mando el brazo para atrás,
Entonces ya sé que voy a hacer un espadazo, lo que le da tiempo al jugador también para reaccionar a ese ataque, ¿no? La anticipación ayuda al jugador a poder esquivar, a bloquear, a ver lo que se le viene. Después viene el ataque, que es justamente lo que nos hace daño o lo que se ejecuta. Y después finalmente viene el recoil, que es regreso a la posición original o a la posición de idle o a la posición que sea, ¿no? Antes de pasar a la siguiente etapa. Hollow Knight lo que tiene es que tiene animaciones cuadro por cuadro, se le llama animación por sprites. Significa que hay un dibujito por cada frame, por cada cuadrito, ¿sí? Y esos frames son tan pocos y tan rápidos, especialmente, por ejemplo, para lo que es el salto o es el ataque, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, acá tienen los frames de ataque, son 3 frames. Y si hacen combos, son 6 frames. Es muy rápido. Y eso hace que justamente sintamos que cuando yo aprieto un botón, el bicho ataca enseguida. Y que el ataque casi sucede cuando toco el botón. Entonces, el tener una animación que sea simple, que sea buena, pero a la vez que también nos ayude con la reacción y la ejecución de las cosas, hace que las animaciones, incluso en su simpleza, sirvan muchísimo. Y también son súper importantes, especialmente para todo lo que son los personajes, para poder reaccionar acorde, para saber para dónde saltamos, cómo nos movimos, cuál es el ataque que vamos a ejecutar, que ejecutamos o que el enemigo va a ejecutar también, ¿sí? Así que yo creo que lo destacable del Hollow Knight es la simpleza justamente de su estilo gráfico y la simpleza de sus animaciones. Simpleza que después se traduce en esto, ¿no? De que si el personaje se despierta, se mueva, está en idle, que si golpeo, golpee rápido, si salta, salta cuando yo lo quiero, ¿no? Y que sea agradable a la vista, que tenga esa cosa inocentona que tiene el estilo del juego, más Y allá de... es icónico también, ¿no? Como la formita de hoy en día es como muy reconocible. Es muy icónico, porque un personaje que tiene una buena, lo que se le dice en lo que es el arte o diseño de personaje, un personaje que tiene una forma o una contraforma, una silueta reconocible, perdura mucho en el tiempo, ¿no? Personajes como Mickey, como Sonic, como Pikachu, si nosotros vemos la silueta de ese personaje, ya lo reconocemos. Eso es porque fueron pensados para que sean entretenidos y reconocibles, no solamente por su dibujo, sino también por su forma, lo cual es como súper importante. Bueno, eso es lo que queríamos comentarle con respecto a estos juegos. Espero que no solamente me hayan visto a mí jugar horriblemente estos 4 juegos, sino que aparte hayan aprendido un poquito del proceso de pensamiento, de creación de un videojuego y también de las etapas de arte. Así que nada, ya soy oficial, Nazario, ya puedo ser gay, ya puedo ser streamer. Ahora Sí, me sí, tengo que sí, hacer un yo creo que Twitch. sí. Armate un display que tenga abajo la ventanita, ¿viste? Para que yo te acompañe y voy comentando. Está buenísimo. Y a ver si nos pasamos los dos el Hollow Knight. Sí, Bueno, chicos, los 4 juegos que vimos fueron el Chasm, Seasons After Fall, Gris y Hollow Knight. Todos los pueden encontrar y pueden buscar información tanto en internet, lo pueden ver en Steam, también están todos en Steam. Em, y está buenísimo porque no solamente jugar los juegos y divertirnos, que obviamente es el objetivo del juego, sino también analizarlo, ver en qué cosas funcionaron, qué cosas tienen de interesante, ayuda un montonazo. Así que nos vamos Bueno, despidiendo, ¿no, Gaby? bueno, me parece que ya estamos. Bueno, Pau, NASA, unos genios. Buenísimo. Súper interesante. Siempre un Yo placer. solo acote.